El día en que me presentaron al vampiro, yo lo vi como si se tratara de cualquier otra persona dentro del crimen organizado. O sea, ya saben, siempre hay gente rara en estos grupos, pero jamás imaginé lo bien que le quedaba el apodo. Su nombre real nadie lo sabía, o si existía alguien que lo conociera, debía de tener la lengua bien amarrada. Para todos era el vampiro y ya. Lucía como un hombre flaco, de esos que traen el cuero pegado al hueso, y llevaba la piel muy pálida, tanto que los labios se le veían rojizos. Unos decían que era albino o que tenía alguna enfermedad, por eso mostraba ese inquietante aspecto. Del modo que fuera, el vampiro era de los más importantes en el grupo, pues era el mejor sicario de don Filiberto, un capo local que iba en ascenso y que le agradecía bien a los que le ayudaban con sus asuntos. ¿Están listos para esto? Sicario y vampiro. El señor Filiberto me reclutó personalmente. ¿Quién sabe por qué? Resulta que mi familia era bastante pobre. Yo no podía ir a la escuela y siempre andaba en la calle. Cuando me di cuenta de que mis padres no tenían la más mínima oportunidad de darme a mí y a mis otros 2 hermanos lo mínimo que necesitábamos, tomé la decisión de buscarlo por mis propios medios. La primera vez que tomé un bolso que no era mío, me sentí muy mal. Lloré y quise devolvérselo a su dueña de inmediato. Claro que el hambre que me agitaba el estómago y torturaba a mis hermanos me ayudó a superar esa sensación. Dentro, encontré varios billetes con los cuales fui a comprar verduras, carne, huevos, tortillas y unas golosinas. No recuerdo que jamás hubiéramos comido tanto y tan bien, pero fue maravilloso ver en los ojos de mis hermanos la satisfacción de tener la panza llena. Mis papás también se sorprendieron. Me preguntaron de dónde había salido el dinero y yo les dije que estuve trabajando en el mercado. Si se imaginaron que lo conseguí por acciones cuestionables, no les importó, pues ellos igual tenían mucha hambre. Mi papá trabajaba recogiendo basura y mi mamá limpiaba casas ajenas. Ganaban muy poco. Así pues, de repente la mesa comenzó a estar llena y también pudimos conseguir ciertos lujos que nunca imaginamos tener. Una televisión grande, un reproductor que sonaba increíble, ropa o zapatos nuevos y algunos menesteres para aligerarle la vida a mi mamá, como una lavadora de segunda mano o un refrigerador pequeño. Esa era la parte buena. En el otro lado, cuando andaba quitándole sus cosas a la gente con mejor suerte que yo, me cubría la cabeza, me tapaba la cara, arrebataba mochilas, carteras y hasta bolsas de mandado. Los gritos de la gente me lastimaban. Sentía mucho remordimiento, pero se me pasaba cuando mis hermanos terminaban de comer y suspiraban. Siempre pensé que lo hacía para bien y que un día tendría la oportunidad de pagar por mis pecados. Pero bueno, ni les dije qué edad tenía. Apenas contaba con 15 años. Era un chamaco soñador. No sabía que el mundo era tan oscuro y que en la negrura de la noche se cometían cosas peores que robar para comer. Así fue como una tarde me topé con una escena especial. Andaba detrás del mercado, en el área del basurero. De repente vi a una persona acercándose y me preparé para abordarla. Llevaba en las manos una bolsa de papel y colgada en el hombro una mochila tipo portafolio. Cuando se acercó noté que se trataba de un hombre como de 60 años, así que me aproximé y le dije: «Dame todo lo que traigas». El señor saltó, abrió mucho los ojos y se quedó paralizado. Yo, todavía haciendo gala de mi postura como ladrón amable, tomé la bolsa de papel de sus manos y le deslicé la correa de la mochila. Enseguida me eché a correr. Mantuve la marcha unos 10 metros cuando el hombre recobró el dominio de sí mismo y se puso a gritar: ¡Ladrón! ¡Me acaban de robar! Su voz me descolocó, pero avancé derecho y doblé a la esquina.
No era mi ruta, sin embargo, necesitaba alejarme. De pronto, en medio de mi carrera, me topé de frente con un grupo de personas que estaban al lado de 2 camionetas. Choqué con alguien y me fui para atrás, hacia el suelo. A quien impacté era un hombre, mismo que no dudó en sacar una herramienta del largo boquete y brillante gatillo. Yo me asusté. Sentí que me había llegado la hora de pagar y que en ese instante respondería por las cosas que llevaba un buen tiempo haciendo. Me pregunté si debía de pedir perdón, de rezar o de implorar misericordia, pero no fui capaz de hacer nada. Luego de eso, apareció otro hombre. Le bajó el brazo a su compañero y me levantó jalándome de la ropa. Después se agachó para agarrar la bolsa de papel y la mochila. La abrió y sonrió. Dentro llevaba unas libretas e identificaciones en las que se leía el nombre de Gabriel Méndez y señalaba que tenía 61 años. Era moreno, robusto y casi calvo. Ni de broma podía decir que se trataba de mi papá o de mi abuelo. El sujeto delante de mí sonrió con malicia. Tras unos minutos de observarme, me devolvió las cosas y dijo: «Don Filiberto, creo que le llegó otra palomita para distribuir su mercancía». Esa noche conocí al patrón. Me ordenó que dejara de agarrar cochinadas sin valor y que le prestara mi habilidad para su proyecto. Suena bien, ¿no? Sin embargo, no fue tan agradable como parece. El jefe me invitó a unirme a su equipo mientras mantenía un enorme cañón frente a mi cara. Mi respuesta fue sí, y a partir de entonces empezaron a instruirme para algún día ser uno de los sicarios de don Filiberto, una de sus muchas herramientas disponibles para crecer y convertirse en el máximo distribuidor de sustancias en la zona. Lo primero que me indicaron fue que debía de decirles a mis padres que entraría a trabajar de planta en una fábrica. Me acompañaron 2 de los hombres del jefe para asegurarse de que no me escapara y para conocer la ubicación exacta del sitio en el que encontrarían a mi familia en caso de que les fallara o actuara con rebeldía. Mis papás, gracias al cielo y a la bendita ingenuidad que propiciaba la ignorancia, no se percataron de nada. Les prometí que regresaría una vez a la semana y que les mandaría dinero en cuanto encontrara la manera. Además, por si acaso se me complicaba comunicarme con ellos, uno de los hombres, el cual se presentó como gerente de piso, les dejó varios billetes en la mesa. Siempre sentí que aquella vez mis padres me vendieron sin saberlo, pero ya no había vuelta atrás. Me fui con esa gente. Me trasladaron en una enorme camioneta de color negro hasta una casa ubicada a las afueras de nuestra ciudad. Alrededor contemplé numerosos campos de lo que al principio creí era maíz, pero más tarde, con el paso de los días, descubrí que eran unos bellos sembradíos en los que se mezclaban múltiples matas de maíz con unas frondosas plantas de María. Mis primeros días en la propiedad de don Filiberto fueron como un sueño. Parecía que estaba de vacaciones. Comía, bebía, dormía y me sentaba sobre el pasto a descansar. El primer domingo que me encontró ahí, me permitieron ir a visitar a mi familia. Luego regresé y comenzó mi instrucción. De buenas a primeras, me pusieron entre las manos una pesada herramienta que lanzaba proyectiles letales y me dijeron que debía de practicar hasta dominarla. También me indicaron que era necesario que aprendiera a manejar, así que me llevaron a un estacionamiento y me pidieron que eligiera un carro. Eran vehículos comunes, pequeños y cotidianos. Ninguno tenía placas. Según me explicaron, al seleccionar el mío me darían unas. Elegí un coche familiar, de esos antiguos en color rojo, y lo empecé a conducir a lo largo de las carreteras que bordeaban la casa del patrón. Entre eso y aquello, un mes después ya era capaz de acertar al blanco que quisiera y de manejar como un profesional. Por eso el jefe me otorgó mis primeras obligaciones.
encargos con los que debía de devolverle el dinero que me dio en el mes y también aquel que le dejó a mi familia. Ellos, por cierto, estaban muy bien. Como llevaba más dinero a casa, le pedí a mis papás que empezaran a fincar y levantaran una casa en mejores condiciones. Por las buenas, yo creo que nunca habríamos conseguido ni siquiera echar los cimientos de una construcción. Pero antes de mis 16, los albañiles ya tenían listo el cascarón en obra negra. Como fuera, empecé mi trabajo como distribuidor y era mi obligación llevarle a los vendedores locales unos envoltorios cubiertos de cinta canela para que los vendieran al menudeo. Algunos paquetes pesaban 1 kilo, otros se veían igual de grandes pero su peso era menor. En aquel entonces todavía no le agarraba la onda a lo que ahí se hacía. No era capaz de interpretar todo lo que sucedía a mi alrededor y como tampoco tenía educación previa, la verdad es que resultaba tan inocente como mis papás. Para mí era interesante manejar mi carro, entregar paquetes con discreción, recibir un montón de dinero, dárselo al patrón y obtener un fajo de billetes a cambio. Conforme fui creciendo y viendo las actividades que el jefe realizaba, me fue cayendo el 20 del tipo de organización en la que me encontraba metido, pero mi cabeza torpe se fue acostumbrando hasta que le pareció algo muy normal. Así tal como te lo digo, quienes no han tenido una familia amorosa, buena educación o viven en sitios peligrosos, de lo único que conocen es de agresiones, ignorancia y hostilidad. Yo siempre viví en la carencia, con hambre. Una vez que conocí a don Filiberto, eso cambió, y cualquier cosa que ocurriera alrededor me parecía justa con tal de continuar recibiendo y disfrutando de lo que en esos momentos me hacía tan feliz. La primera vez que el dueño de la propiedad me ordenó acompañarlo para disciplinar a uno de sus empleados, se me movió el piso. Fue en esa ocasión en la que consideré la posibilidad de que no estuviera con gente deseable, pero claro, más tarde cambiaron mis pensamientos y concluí que solo debía de ser obediente para que no me castigaran a mí. Así, trabajando aquí, yendo para allá y entregándole sus ganancias a don Filiberto, crecí. Cuando menos me di cuenta, ya tenía 18 años y el patrón me tenía en buena estima, tanto así que a veces yo me encargaba de aplicar su justicia con los rebeldes. De hecho, no me costó mucho castigar a otros chicos. De hecho, me gustó. Me encantaba sentirme poderoso y respaldado. Eso sí, hasta ese momento no usé mis herramientas para aniquilar a nadie, ni empleado ni enemigo del jefe. La llevaba siempre en la cintura, cargada y acompañada de un par de cartuchos, pero nada más. Era una mera precaución. Se volvió parte de mi vestuario, el cual también mejoró con los años. Aunque no fui consciente, el mundo delictivo me fue absorbiendo y me hizo parte del paisaje. Vi a un difunto cuando tenía 19 años y si bien me causó escalofríos, no consideré que fuera el más grande fenómeno. Para los 21 años, ver el cuerpo de un fallecido me daba igual. Me imagino que por eso el jefe me ordenó por primera vez ir a ajusticiar a uno de sus enemigos. Se trataba de un policía. Uno de esos hombres que presumen su honradez y creen que por ser buenos, nada malo les puede pasar. Los proyectiles del compañero con el que me mandó don Filiberto atravesaron su cuerpo igual que les pasaba a otros que habían hecho cosas malas y realmente impronunciables. No les sirvió de nada ser recto. Igual se lo llevó la parca. En su puesto pusieron a otro policía, pero él era de los nuestros. Después de ese encargo, hubo más. Si no era algún policía, se trataba de cualquier ciudadano rajón y fastidioso que no quería que distribuyéramos mercancía cerca de sus hijos. Por supuesto, debo aclarar que en esas misiones no hice más que ser acompañante. Me tocaba quedarme en el auto para que mi compañero pudiera cumplir con el trabajo. Luego regresaba a la carrera y nos íbamos de la escena a toda velocidad.
Pero pronto llegó el momento en el que yo mismo tuve que ejecutar las órdenes de mi patrón. Quisiera decir que sentí feo, pero lo cierto es que no sentí nada al tomar otra vida. Fue normal, como beber agua y acabarte el vaso, o botar la basura de una golosina que compraste 5 minutos antes. No vino el diablo a regañarme, ni bajó un ángel del cielo para reclamarme por lo que acababa de hacer. Solamente jalé el gatillo de mi herramienta y el comerciante que le andaba dando lata al jefe se desplomó. Todo el líquido de sus venas comenzó a salir, manchó el piso y yo me di vuelta para alejarme. Los gritos de la gente que salió a ver qué pasaba no me causaron escalofríos, ni me dieron ganas de esperar a la policía para que me juzgaran y me hicieran pagar por mis actos. Subí al carro con mi compañero. Él me felicitó y luego nos pusimos a hablar sobre la cena de más tarde. Así de banal es la vida de quienes se unen a un grupo como ese. Mi compañero pasó el reporte. Juntos seguimos laborando para don Filiberto. Nos ganamos su aprecio y el respeto de muchos. Nos decían los implacables. Porque encargo que nos dejaba el patrón, encargo que cumplíamos a la brevedad. Y por encargo me refiero a quitar del camino al que nos indicara. Sin embargo, las cosas no siempre son tan fáciles. Así como nosotros trabajábamos para un capo, otros lo hacían para la competencia. Mi compañero y yo empezamos a ganar enemigos y una tarde, cuando menos lo esperábamos, el plomo llovió sobre una camioneta en la que íbamos. Yo maniobré en el volante para escapar, pero el abdomen se me cubrió de carmín. Llegamos a la propiedad del jefe, nos bajaron los otros trabajadores y nos atendieron. Yo me desmayé en algún punto de la noche. Desperté 2 días después, justo a tiempo para el funeral de mi colega. Lo despedí con melancolía, pero también con fastidio, pues ahora me pondrían a otro compañero y me tocaría acoplarme con alguien desde cero. Puesto que era uno de los mejores sicarios de don Filiberto, me dejaron en paz durante casi un mes, pero luego me anunciaron que el descanso se tenía que acabar y que debía de volver a las actividades cuanto antes. Además, pronto me presentarían a mi nuevo compañero. Esperaba cualquier cosa, menos que se tratara del famoso vampiro. Ya había escuchado de él. Era otro sicario, pero uno de actitudes muy especiales. Él no se quedaba en la propiedad del jefe, andaba por su lado, haciendo sus cosas pero cumpliendo de manera excepcional con sus obligaciones. Me reuní con él y no se paró a preguntarme si estaba de acuerdo o no. Me señaló que él solo trabajaba de noche y que debía de ajustarme a su ritmo o pediría que otro lo acompañara. Le pregunté en esa ocasión por qué tampoco tenía compañero, y me dijo que al igual que yo, lo perdió en los últimos días, pero no porque los hubieran emboscado los del otro bando, sino porque una misión contra un policía se les puso complicada. El vampiro y yo tuvimos una charla de unos 10 minutos, luego se dio la vuelta y se dirigió a la entrada. Desde ahí me dijo: cuando nos toque trabajo, esperaré en la troca negra con vidrios polarizados, al sur del estacionamiento. Ahí nos vemos. Enseguida se marchó. Extrañé de inmediato a mi compañero. Con él podía hacer chistes, compartir una copa o hablar del futuro, ese que gentes como nosotros pocas veces podía alcanzar. En los siguientes 2 días estuve haciendo ejercicio para recuperar al máximo mi movilidad. La noche previa al tercer día, me llamó don Filiberto y expuso cuál sería mi siguiente objetivo. Era la familia de un diputado que en los últimos días estuvo proponiendo una reforma peligrosa. El hombre pretendía llamar a las fuerzas del ejército para limpiar la zona de escorias que distribuían porquerías entre los jóvenes. Por lo tanto, se convirtió en un enemigo declarado para el patrón, y era necesario darle un escarmiento. Primero iríamos por su familia, y 2 días después por el político. Lo dejaríamos sufrir un poco.
Dado que ahora me movería con el vampiro, tendría que salir durante la noche siguiente. Me preparé. Utilicé muchas pastillas para el dolor y llegué puntual al sitio en el que me dijo que estaría su vehículo. El hombre llegó poco después de mí. Sacó sus llaves, quitó los seguros y movió la mano diciendo que me subiera. Yo lo hice sin rechistar. Una vez tras el volante, el vampiro emprendió la marcha y no dijo nada más. Desde mi lugar, por el rabillo del ojo, escudriñé su aspecto. No me cupo duda de que era una persona muy extraña. Como se los digo, su piel era demasiado blanca y los labios casi se le veían morados. Algo abultaba en su boca y causaba la sensación de que realmente portaba largos colmillos. Pero mucha gente tenía los dientes salidos, así que no resultaba anormal. Su cuerpo era muy delgado, como si estuviera desnutrido. Sin embargo, se movía con gran vigor. Llegamos a la calle donde vivía la familia del diputado. Nos bajamos a unos 50 metros y observamos la zona para detectar cámaras o alarmas. Avanzamos con cautela por la banqueta. Nos movimos con la cabeza agachada y cuando llegamos al portón, el vampiro tocó el timbre. Nos contestaron por el interfono. Mi compañero habló. Dijo que llevaba una entrega para el diputado. Le respondieron que no tenía envíos pendientes y él refutó con un grito de «Es urgente, dígale que nos atienda o cosas malas le van a pasar a su familia». Instantes más adelante, se asomó el político y cuestionó qué queríamos. El vampiro le pidió que nos dejara entrar porque lo que teníamos que decirle no se podía hablar en la calle. El hombre mostró una mueca de duda en la cara, se negó y solicitó que nos marcháramos, pero mi compañero añadió, «Tu familia está en riesgo, ¿escuchaste o no?». Al escuchar eso, el diputado se dirigió a la puerta y abrió. Una vez que la entrada quedó desbloqueada, el vampiro entró, sacó un cañón largo y se lo puso al hombre en la garganta. Luego lo empujó como si no pesara nada y como si él tuviera un cuerpo lleno de vigor. Nos metimos a la casa y escuchamos el grito de la esposa cuando vio a su marido amagado por un delincuente. Sus hijas, todavía sentadas en el comedor, también gritaron. Ante eso, el vampiro pareció recibir una descarga de energía. Aventó al político hacia mí y me gritó, «Encárgate y no hagas tonterías». Yo lo recibí, me acomodé y le puse mi fría herramienta en la sien izquierda. En un susurro le dije que por su bien no se moviera. Al final ni él ni yo nos pudimos mover, debido al horror que se desarrolló ante nuestros ojos. El vampiro saltó al sofá y se le fue encima a la esposa. Una vez que la tuvo en el piso, le atacó el cuello con una mordida. Y aún no puedo creerlo, pero se puso a beber el líquido rojizo que empezó a brotar con sus dentelladas. La mujer no soportó mucho. En cuanto se quedó quieta, el diabólico hombre la dejó a un lado y tomó de los cabellos a la niña mayor. Después repitió lo mismo que le hizo a su madre. Con la chica más pequeña no tuvo la más mínima contemplación. También la mordió y bebió de su cuello hasta saciarse. Cuando acabó con su espantoso acto, se giró hacia mí con la mitad del rostro manchado de escarlata y sonrió con una macabra satisfacción. Luego me dijo que sacara al político y él fue a la cocina para tomar unos cerillos, los cuales usó para encender las cortinas de la hermosa vivienda. Al diputado se le salían los ojos. No acababa de comprender lo que ocurrió. Lo saqué de la casa, lo dejé en el jardín y se quedó arrodillado mientras mi compañero y yo corríamos a la camioneta para alejarnos. Otros colegas lo ajusticiaron después. Una vez arriba del vehículo, miré al vampiro y lo vi diferente. Su piel ya no se veía tan pálida. Sus labios ahora lucían rosados y sus brazos se notaban más gruesos, como si hubiera ganado peso. Un escalofrío me subió por la espalda, pues el sujeto comenzó a actuar como si estuviera atravesando un intenso placer. Le tomó más de 10 minutos estabilizarse. Enseguida, sacó un pañuelo y se limpió la boca. No dijo nada, no me explicó qué sucedió, solo metió la llave en su sitio.
La giró y se aferró al volante para dirigirnos a la propiedad de don Filiberto. Yo no hice comentarios. ¿Qué podía preguntar? ¿Eres un vampiro de verdad? Lo único que podría responderme es: ¿qué acabas de ver? Lo que vi fue a un monstruo, al mismísimo diablo saliendo del infierno para devorar a unas personas indefensas sin remordimiento. Ese fue el único trabajo que hice junto al vampiro. No pedí que me cambiaran de compañero o algo así. De hecho, fue una especie de milagro. Una mañana nos cercó la policía. No nos lo esperábamos. Hubo un enfrentamiento terrible, mismo que duró varias horas. Don Filiberto intentó repeler el ataque, pero al final se dio cuenta de que no se podía hacer nada. Lo sacaron por un túnel para llevarlo a un lugar seguro y yo, por casualidad, vi cómo lo iban escoltando. Me fui atrás de ellos sin que se dieran cuenta. Los vi salir en uno de los sembradíos y montarse en una camioneta azul. El patrón se fue sin preocuparse de los que se quedaban atrás, incluyéndome a mí y al vampiro. Yo agarré camino para adelante, me fui por los sembradíos, rodeé la zona y luego agarré un camión para regresar a mi casa. Siempre que pude regresé a ver los avances de mi hogar, por eso me dolió volver para dejarlo atrás. Les tuve que confesar a mis papás lo que anduve haciendo, y aunque al principio se enojaron, más tarde me ayudaron a recoger las cosas. Nos fuimos del estado en el que residíamos, mismo que dirían, ¿cuál es? Y no se los puedo decir porque sigo cuidando a mi familia, pero estábamos en el norte de México. Hoy en día vivimos a muchos kilómetros. Usamos el dinero que gané y el de la venta de nuestra casa para establecernos, y yo decidí meterme a unos grupos de apoyo para reformar lo podridas que estuvieron mis acciones durante tantos años. Hoy quise contar esto, no para relatarles lo fría que es la vida de un sicario, y tampoco para espantarlos, sino porque quiero que sepan que en esas organizaciones hay integrantes de todo tipo, incluso algunos elementos que sin duda no pertenecen del todo a la humanidad. Por cierto, nunca llegué a saber si el vampiro cayó en aquel cateo, pero lo dudo. Imagino que todavía anda allá afuera, a lo mejor trabajando para algún otro poderoso patrón. Amigos, muchas gracias por acompañarme en los relatos de esta noche. No olvides suscribirte, activar la campanita en todas las notificaciones para no perderte ni una sola de las historias de terror que subimos cada semana. Déjame tu pulgar arriba y tu comentario. Y si la historia de terror de esta noche ha sido de tu agrado, no olvides compartirme con todos tus amigos. Eso me ayudaría mucho.